Habitualmente se habla del flujo del dinero como si fuera un accidente. A unos les sonríe la suerte y a otros no. Unos estuvieron en el lugar adecuado, mientras otros llegan siempre a destiempo. La astrología esotérica propone otro lenguaje. Describe el dinero como una forma densa de la energía vital, que adquiere expresión visible en los recursos, el tiempo, las oportunidades y el resultado material. Esta energía no queda fijada para siempre en las cosas. Ama el movimiento, el intercambio y la renovación. Por eso, el flujo del dinero, en sentido esotérico, es ante todo la capacidad de dejar pasar la energía a través de uno mismo sin que se estanque en el miedo ni se derrame en el caos. La fecha de nacimiento fija la afinación inicial de la personalidad. Incluso sin la hora y el lugar exactos, puede determinarse el signo solar, el tipo básico de conductor a través del cual a la persona le resulta más fácil canalizar la energía. Uno la conduce mediante la velocidad y el riesgo, otro mediante la calidad y la duración, un tercero mediante la palabra y la red, un cuarto mediante el cuidado y el espacio creado. El error de muchas personas consiste en intentar vivir conforme a una instrucción ajena, adoptar el ritmo de otro, la forma de ahorrar de otro, el sistema de motivación de otro. Como resultado, la energía o bien recalienta a la persona, o bien se pierde en la resistencia, y el dinero deja de ser apoyo para convertirse en una fuente de tensión interior. En el modelo esotérico, cada signo posee una octava inferior y una octava superior, dos modos de una misma naturaleza. La octava inferior es el modo de supervivencia, en el que las decisiones se construyen desde el miedo. Miedo a la carencia, miedo al error, miedo al juicio, miedo a perder el control. En ese régimen, el dinero se convierte bien en objeto de ansiedad, bien en objeto de lucha, bien en objeto de vergüenza. La octava superior es el modo de creación, en el que las decisiones se construyen desde el sentido. La persona empieza a ver para qué necesita el recurso y de qué modo puede ser útil sin destruirse a sí misma. La octava inferior no convierte a la persona en mala, la convierte en reactiva. La octava superior no la convierte en santa, la vuelve recogida y precisa. Entre estos niveles no existe un salto místico, pero sí una disciplina de transición. Hábitos que cambian el estado y un estado que cambia la elección. Si hablamos con rigor, el flujo aparece allí donde la persona sabe mantener la dirección, y no simplemente retener el dinero. La energía llega al conductor capaz de darle forma y de permitir que la forma trabaje. En clave esotérica, el signo solar muestra de qué modo le resulta más fácil a la personalidad ganar energía y transformarla en resultado. Se parece a un motor que necesita su propio tipo de funcionamiento. Uno trabaja con la velocidad, otro con la calidad, un tercero con los vínculos, un cuarto con el cuidado y así sucesivamente. Los niveles más profundos de la carta, la hora de nacimiento, el signo ascendente, la posición de los planetas, afinan el escenario, pero no anulan lo esencial. El signo solar establece la mecánica primaria del conductor. Por eso, las prácticas de esta lección son aplicables sin cálculos personales, desarrollan la capacidad de canalización y limpian el canal de sus desviaciones típicas. Esto vuelve a la persona más estable y preparada para una ulterior profundización, si más adelante fuera necesaria. El fundamento se mantiene para todos los signos. La primera capa es la claridad financiera, la capacidad de mirar las cifras sin dramatización, sin vergüenza y sin euforia, como si se tratara de un instrumento. La segunda capa es el apoyo energético del cuerpo. Sueño, movimiento, alimentación y ritmo, porque un sistema nervioso sobrecargado vuelve caóticas y costosas las decisiones. La tercera capa es la pureza de la intención. El dinero llega con mayor facilidad cuando la persona sabe qué está construyendo y no utiliza el dinero como sustituto del amor, del reconocimiento o de la seguridad. Estas tres capas no sustituyen a la astrología, la vuelven práctica. Existe también una cuarta capa, que a menudo se pasa por alto: la arquitectura de la elección. Las decisiones económicas no las determina únicamente el carácter, sino también el entorno. Notificaciones, escaparates, hábitos de gasto, rutas cotidianas,
prisa constante y fatiga. Cuando el entorno está dispuesto de tal modo que la decisión impulsiva tiene todas las de ganar, incluso la persona más honesta acabará pagando por el impulso. Por eso, en las prácticas que siguen, se repetirán tres motivos: la pausa antes de decidir, la estandarización, reglas en lugar de estados de ánimo, y la configuración del entorno, de modo que la acción correcta sea la más sencilla. Esa es precisamente la magia terrenal del dinero. Lo invisible se vuelve visible a través de la forma. A continuación, comienza el análisis principal. No exige fe, exige atención a la forma de los hábitos. Si se escucha el texto con verdadera atención, empieza a hacerse visible el dibujo personal. ¿Qué es exactamente lo que bloquea el flujo y qué es exactamente lo que lo abre? Después de eso, bastan 30 días para advertir cambios en la estabilidad, en la calidad de las decisiones y en la densidad de las oportunidades. Y ahora, los 12 signos, como 12 maneras de dejar pasar y dirigir la energía del dinero. Aries. El código financiero de Aries es la iniciativa y el derecho a ser el primero. El dinero llega a Aries cuando pone el movimiento en marcha allí donde los demás dudan y asume la responsabilidad del primer paso. Su talento consiste en abrir la puerta, crear la aceleración inicial y marcar la dirección. Por eso, en la esfera económica, Aries resulta especialmente productivo en los lanzamientos, en la entrada en nuevos nichos, en las situaciones de crisis y en las decisiones que exigen una elección rápida y valiente. Su recurso es la velocidad, pero la velocidad solo se convierte en riqueza cuando está gobernada. En el plano práctico del dinero, Aries monetiza mejor el primer movimiento, el lanzamiento de un producto, el inicio de un proyecto, una negociación en situación de riesgo, la entrada en un nuevo mercado. Le convienen los modelos en los que el resultado es medible y la retribución está vinculada a la victoria. Porcentaje, bonificación, participación, asociación, pago por resultado. Aries fortalece el flujo cuando trabaja en ciclos breves y recibe retroalimentación rápida, afinando así la dirección. La rutina prolongada, sin derecho a cambiar el rumbo, transforma su fuerza en irritación y en gastos destructivos. La octava inferior de Aries es la guerra en lugar de la obra. En ese régimen, el mundo se percibe como una arena de competencia y el dinero, como un trofeo por la victoria. La energía se consume en disputas, demostraciones, arrebatos emocionales, y la ganancia con frecuencia se vuelve invisible, porque la atención no está puesta en el resultado, sino en la lucha. Cuando el fuego interior no tiene una meta clara, quema los ahorros con decisiones impulsivas y virajes bruscos. La segunda faceta de la octava inferior es la impaciencia ante la madurez del proceso. Aries sabe comenzar, pero en la fase de llevar algo hasta la rentabilidad, tropieza con el aburrimiento y la irritación, porque la madurez exige constancia. Abandona el proyecto justo cuando la energía debería pasar de chispa a forma, y después vuelve a buscar un nuevo comienzo. Al intentar ser a la vez quien inicia y quien concluye, Aries se recalienta y transforma la fuerza en cansancio. La octava superior de Aries es la del estratega iniciador. Conserva su velocidad natural, pero añade precisión. El impulso deja de ser incendio y se convierte en dirección gobernada. Aries aprende a elegir el momento y la acción que dan el máximo resultado con el mínimo caos. Deja de demostrar a la fuerza y empieza a gobernar la fuerza, transformándola en liderazgo y estrategia clara. En la octava superior, Aries comprende el papel de la asociación y del sistema. Deja de creer que solo se llega antes y empieza a construir una alianza en la que su tarea es abrir la entrada y la tarea del otro es sostener el orden y llevar las cosas hasta el resultado. Aries gana más cuando comparte el papel y el beneficio, porque entonces el beneficio se vuelve estable. Su dinero llega como pago por el valor de empezar y por la capacidad de conducir a otros a través del miedo. El paso de Aries a la octava superior se produce mediante la disciplina de la pausa. Aries no pierde fuerza cuando espera, conserva la fuerza y la orienta. Cuando el fuego se une a una cabeza clara, se convierte en motor. Entonces Aries da un solo paso preciso que alimenta durante mucho tiempo. Un lanzamiento, un contrato, una decisión que amplía la escala. Pasos prácticos para Aries.
Introducir una regla de enfriamiento. Una decisión económica importante se toma tras una pausa, no en pleno ascenso emocional. Construir la alianza iniciador-finalizador, una persona o un sistema que lleve los procesos hasta la rentabilidad y sostenga el orden. Dividir la semana en golpes. Una acción clave que genere ingresos, en lugar de una lista infinita de tareas. Limitar los gastos impulsivos con un tope fijo para que la energía del riesgo no destruya el capital. Llevar un breve diario de decisiones. Anotar qué fue estrategia y qué fue reacción emocional. Fortalecer el cuerpo y el sueño como base del gobierno del fuego, a fin de conservar claridad en el momento de elegir. Mantra de Aries. La fuerza es clara, el golpe es preciso. Tauro. El código financiero de Tauro es la calidad, la estabilidad y la capacidad de transformar la energía en forma. El dinero ama a Tauro no por su rapidez, sino por su fiabilidad. Sabe conservar el resultado, crear valor y hacerlo duradero. Su mecánica de la abundancia está ligada a la maestría, al realismo terrenal y al crecimiento gradual del capital. Tauro siente la materia, sabe cómo mejorar un producto, un espacio, un proceso, una relación con el recurso. Su riqueza nace allí donde se valoran la calidad, el gusto, la comodidad y un fundamento sólido. En la práctica económica, Tauro es fuerte en modelos en los que el valor se acumula y aumenta. Producto premium, servicio de alto nivel, artesanía, inmuebles, gestión de recursos, ciclos largos. Su dinero aprecia fórmulas claras. Mejor hacer menos, pero de modo impecable. Y mejor invertir en lo sólido que gastar en lo provisional. Tauro fortalece el flujo cuando crea activos, cosas y sistemas que sirven y producen. Su punto débil es el miedo al riesgo. Por ello, los pasos gobernados son esenciales. La octava inferior de Tauro es el miedo a la pérdida disfrazado de prudencia. La energía del dinero se percibe como un escudo de seguridad, de modo que Tauro la sujeta con exceso de fuerza. Ahorra no desde una estrategia madura, sino desde la ansiedad, y la ansiedad convierte el flujo en estancamiento. Por dentro se acumula tensión, porque el dinero no trabaja ni produce crecimiento, sino que simplemente permanece por si acaso. La persona parece práctica, pero sus decisiones las dicta el miedo. La segunda faceta sombría es la inercia. Tauro puede tolerar la incomodidad durante años si le es familiar, y precisamente eso es lo que lo mantiene en un ingreso infravalorado. Evita los pasos de crecimiento, porque el crecimiento está ligado a cambios, y los cambios le parecen una amenaza para su base. Se aferra a un formato de actividad que ha agotado su potencial, explicándolo con la palabra estabilidad. Mientras tanto, la calidad de vida se contrae, y con ella se contrae también el pensamiento. La octava superior de Tauro es la del alquimista de la materia y guardián de la abundancia. Tauro deja de servir a las cosas y empieza a crear valor que sirve a las personas. Ve en el dinero no solo seguridad, sino también semillas del futuro, un recurso que debe sembrarse y cultivarse. Invierte en calidad, en maestría, en herramientas, en proyectos largos, porque su naturaleza consiste en construir formas duraderas. Su riqueza crece como un flujo estable y poderoso. En la octava superior, Tauro desarrolla la visión del valor. Percibe potencial allí donde otros solo ven lo ordinario. En la artesanía, en el servicio, en la mejora de lo habitual. Elige mejor y menos, y eso cambia su estándar interior. El entorno deja de ser una transacción a la baja, y junto con el entorno deja de serlo también el pensamiento. El dinero llega como respuesta natural, porque el mercado paga por la fiabilidad y por una calidad rara. El paso de Tauro a la octava superior se produce mediante el movimiento y la capacidad de soltar. Para Tauro, moverse no significa caos, significa acción regular, crecimiento de los hábitos y aumento paulatino de la escala. Cuando suelta una parte del recurso para multiplicarlo, la seguridad deja de proceder de la retención y pasa a proceder de la capacidad de crear. El dinero deja de ser una reserva gris y se convierte en tierra fértil. Pasos prácticos para Tauro. Crear un fondo de reserva como límite de la ansiedad. Se forma una sola vez y después el foco pasa al crecimiento y a la inversión.
Introducir una inversión regular en calidad. Formación, herramienta, mejora del producto o del entorno, aunque sea pequeña, pero constante. Una vez por semana, dar un paso hacia el crecimiento de los ingresos. Negociación, actualización de precios, búsqueda de un nuevo canal, prueba de un producto. Pasar al principio de menos pero mejor en las compras, para que el estándar de vida sostenga el estándar de ingresos. Incorporar el cuerpo como canal financiero. Sueño, alimentación, movimiento y contacto con lo terrenal como parte de la disciplina. Aprender a soltar mediante registros. Anotar las inversiones y su efecto, para que la psique perciba la ley de la multiplicación. Mantra de Tauro. Multiplico el valor con calma. Géminis. El código financiero de Géminis es el intercambio, la conexión y la transformación de la información en valor. El dinero llega a Géminis a través de la palabra, la red, el comercio, la enseñanza, la mediación y la rápida comprensión de las tendencias. Su recurso es la capacidad de unir personas y sentidos, tender puentes entre una necesidad y una solución. Géminis prospera cuando su comunicación se convierte en instrumento de utilidad. El pensamiento adquiere forma, claridad y accesibilidad para muchos. Su capital es conocimiento más transmisión clara. En la práctica económica, a Géminis le conviene todo aquello en lo que se paga la velocidad de procesamiento de la información y la calidad de la comunicación. Ventas, marketing, enseñanza, periodismo, productos de contenido, traducción de lo complejo a un lenguaje simple, mediación, gestión de redes de contacto. Los mejores ingresos suelen crecer a partir de formatos repetibles. Un curso, una sección, un servicio de consultoría, un producto escalable. Géminis fortalece el flujo cuando crea un centro de atracción y vincula una red en torno a él. Su punto débil es la dispersión. Por eso son esenciales un solo tema y una sola métrica. La octava inferior de Géminis es la dispersión y el cambio caótico de foco. La mente vive en la multitarea y se descompone en fragmentos. Géminis hace muchas cosas, pero no las lleva a una forma, y el dinero paga por la forma y por el resultado. El flujo se vuelve imprevisible. Hoy hay ganancia, mañana no, porque no existe una base. El ruido interior desplaza el foco, y la elección queda determinada cada vez más por la novedad. La segunda faceta sombría es la sustitución de la acción por información. Géminis lee, comenta, planea y acumula conocimientos como si estuviera acumulando riqueza, pero el conocimiento no se convierte en producto. Aparece una sensación de control, aunque el control real nace de los ciclos concluidos. La persona sabe lo que debería hacer, pero no lo hace. Conoce los esquemas, pero no los implanta. Mientras el pensamiento no se convierta en acción, no se convertirá en ingreso. La octava superior de Géminis es la del tejedor de realidad y arquitecto del sentido. Construye una estructura clara en torno a una idea. Empaqueta el conocimiento en una forma que ayuda a las personas. Curso, formato de consultoría, método, proyecto mediático. Su palabra se vuelve precisa y convincente, breve, clara, eficaz. Allí donde la mayoría produce ruido, Géminis produce claridad. En la octava superior, Géminis elige la disciplina de un solo tema. Comprende que la red debe tener un centro. De lo contrario, no es más que una telaraña sin presa. Vincula la comunicación con una métrica. Número de clientes, suscriptores, ventas, proyectos. Su mente deja de dispersar y empieza a construir. Entonces el ingreso crece, porque empieza a actuar el efecto de escala. El paso de Géminis a la octava superior se produce mediante el silencio y la repetición. El silencio funde la información en valor y la repetición transforma la acción en canal. El caos de las comunicaciones se convierte en sistema de comunicación. El sistema se convierte en producto. La libertad mental se intensifica allí donde hay forma. La ligereza deja de ser huida y se vuelve instrumento de adaptación. Pasos prácticos para Géminis. Elegir un tema clave durante 30 días y fijarlo como base del contenido y de las ventas. Crear una cadena de sentido, calendario de publicaciones, intervenciones o consultas. Limitar el ruido entrante.
2 ventanas al día para mensajes y un tiempo aparte para crear producto. Empaquetar el conocimiento en un producto. Curso, consulta, auditoría, método, plantilla con resultado. Llevar un mapa de contactos. Señalar qué vínculos aportan crecimiento y cuáles consumen energía. Vincular la creatividad a una cifra. Un indicador que se mida semanalmente. Mantra de Géminis. El pensamiento se convierte en forma operativa. Cáncer. El código financiero de Cáncer es la creación de un entorno seguro y el sostenimiento de la vida. El dinero llega a Cáncer allí donde construye retaguardia, hogar, familia, atmósfera, servicio, cuidado y relaciones duraderas. Forma un espacio de confianza en el que a las personas les resulta más fácil respirar y actuar. Su recurso es la afinación sutil de los sentimientos. Percibe el estado ajeno y comprende qué hace falta para restaurarlo. En el plano económico, esto se manifiesta en los temas de vivienda, alimentación, cuidado, acompañamiento, psicología y comunidad. En el plano práctico del dinero, a Cáncer le convienen los modelos en los que se paga la estabilidad y la relación de largo plazo. Suscripciones, acompañamiento, paquetes de servicio, formatos familiares y de equipo, proyectos con alta lealtad. El ingreso crece cuando el cuidado recibe forma, contrato, horario, condiciones, producto claro. Cáncer fortalece el flujo cuando sabe crear hogar, no solo para sus seres queridos, sino también para sus clientes o su comunidad. Su punto débil es el salvamento gratuito, por eso la monetización está ligada al límite. La octava inferior de Cáncer es la ansiedad vinculada al dinero. El dinero se convierte en símbolo de protección. Su falta provoca una contracción casi pánica y su presencia no trae serenidad, porque dentro vive el miedo a perderlo. Cáncer o bien ahorra hasta el autocastigo, o bien gasta para consolarse, intentando tapar con compras un vacío interior. El flujo es intermitente, porque las decisiones son emocionales. La carencia puede sentirse incluso cuando el ingreso crece, porque el problema lo crea la ansiedad. La segunda faceta sombría es el papel de salvador. Cáncer convierte el cuidado en obligación, paga las decisiones ajenas y no advierte cómo el recurso desaparece. Sustituye el amor por la ayuda y la ayuda por el dinero, y luego experimenta cansancio y resentimiento. El flujo de entrega no equivale al flujo de recepción, y la capacidad financiera disminuye. Por mucho que gane, dará más de lo que puede. La octava superior de Cáncer es la del guardián del entorno y creador del contenedor. El cuidado deja de ser drama y se convierte en estructura. Reglas, paquetes, procesos. Cáncer construye formas estables de apoyo. Acompañamientos, servicios, clubes, programas en los que las personas se sienten seguras y comprendidas. El dinero llega como pago por el entorno en el que es más fácil vivir y desarrollarse. El recurso fluye allí donde el calor se une al orden. En la octava superior, Cáncer une corazón y límite. Comprende que el límite no destruye el amor, lo vuelve duradero. Aprende a pedir retribución por el cuidado y a valorar su trabajo sin vergüenza. Conserva la calidez, pero deja de disolverse. Entonces el flujo se estabiliza y las relaciones se vuelven más honestas. El paso de Cáncer a la octava superior se produce mediante un acuerdo consigo mismo. El recurso tiene un límite, el calor tiene una forma, el cuidado tiene un valor. Cáncer construye seguridad mediante la práctica. Un fondo, reglas de ayuda, un ritmo. Cuando la casa interior está fortalecida, desaparece el pánico. Un conductor sereno sostiene la energía de manera estable y puede dejar pasar más. Pasos prácticos para Cáncer. Establecer reglas de ayuda. Límite de tiempo, de sumas y de formatos de apoyo, para que el cuidado no destruya el capital. Crear un fondo de reserva. Una base regular reduce las decisiones ansiosas. Planificar un presupuesto acogedor. Reservar de antemano recursos para el confort y el descanso. Monetizar el cuidado mediante la forma. Paquetes de acompañamiento, suscripciones, servicios, comunidades. Incorporar un ritmo de recuperación, el sueño y la alimentación como parte de la gestión financiera. Poner en orden los acuerdos familiares, si los hay. Una distribución clara de los gastos reduce las fugas. Mantra de Cáncer.
El calor con límite trae abundancia. Leo. El código financiero de Leo es la creatividad, el brillo y el liderazgo del corazón. El dinero llega a Leo a través de la visibilidad, el escenario, la marca y la capacidad de inspirar. Convierte la actividad en acontecimiento y el producto en símbolo que se desea adquirir. Su talento consiste en irradiar confianza y atraer la atención. En sentido económico, Leo es fuerte allí donde importan el estilo, la imagen, la proyección pública, la dirección de equipos y la energía personal. Crea valor mediante la influencia. En la monetización práctica, a Leo le convienen los formatos en los que se pagan la influencia y la calidad de la presentación. Marca personal, conferencias, productos creativos, producción, puestos directivos, proyectos con alto valor añadido. El ingreso crece cuando Leo elige un gran escenario y se vuelve regular en él. Gana más cuando crea un equipo en torno a una visión y delega la rutina. Su punto débil es la inflación de estatus. Por eso es importante distinguir entre invertir en calidad y gastar para exhibirse. La octava inferior de Leo es la dependencia del reconocimiento y el escaparate costoso en lugar del capital. El dinero se pone al servicio de la imagen, objetos de estatus, gestos espectaculares, gastos demostrativos. Leo teme el rechazo y la crítica, por lo que evita vender, se oculta o rebaja su valor para agradar. El estado de ánimo gobierna las finanzas. En la exaltación gasta más y en la caída aparece la ansiedad y el deseo de desaparecer. El flujo se vuelve imprevisible porque depende de la mirada externa. La segunda faceta sombría es el reinado solitario. Leo lo sostiene todo sobre sí. No delega, no construye equipo, porque quiere ser la única fuente de luz. Se sobrecarga y se agota, y el ingreso no crece porque queda limitado por el tiempo y por las fuerzas. Puede prodigar generosidad para obtener amor, transformando el dinero en intento de comprar seguridad emocional. Eso agota el recurso. La octava superior de Leo es la del productor de valor y líder que multiplica la luz. Leo comprende que el capital no es impresión, sino influencia útil. Construye una marca como promesa de calidad y asume la responsabilidad del nivel. No demuestra, crea, y crea de manera que a los demás les resulte más fácil creer en sí mismos. El dinero llega como pago por el estándar que sostiene. La octava superior de Leo está ligada a la regularidad. El brillo se convierte en disciplina de presencia. Cuando Leo se manifiesta de manera sistemática, se le confía, se vuelve a él, se le recomienda. Delega la rutina y se reserva la dirección, el tono y la inspiración. El flujo se intensifica. Las personas pagan por la confianza y por el estándar. El paso de Leo a la octava superior se produce mediante la gestión de la atención y del dinero. Deja de gastar para confirmar una imagen y empieza a invertir en la creación de valor. Distingue entre adorno e inversión. La generosidad se convierte en fuerza, no en compensación de un vacío. Entonces el dinero se vuelve continuación de la luz. Pasos prácticos para Leo. Introducir un ritual de visibilidad. Días fijos para intervenciones, publicaciones o presentaciones. Revisar el precio a partir del estándar. El valor se formula desde la responsabilidad y la utilidad. Establecer un presupuesto para la imagen. El estilo se sostiene, pero no destruye la base ni el fondo. Delegar la rutina. Liberar tiempo para la creatividad y el liderazgo. Crear un producto que refleje la fuerza. Curso, programa, proyecto en el que el estándar sea visible. Desarrollar liderazgo de equipo. Ayudar a otros a crecer y recibir una parte de ese crecimiento. Mantra de Leo. Brillo, creo y recibo dignamente. Virgo. El código financiero de Virgo es la maestría, el orden y el servicio a través de la calidad. Virgo canaliza el dinero allí donde se requiere precisión, análisis, estructuración, mejora de procesos, creación de métodos, mantenimiento de sistemas complejos. Su fuerza consiste en transformar el caos en una secuencia inteligible de acciones. Cuando Virgo está en su naturaleza, se vuelve indispensable. A su lado hay menos errores, más calidad y un resultado más claro. Su riqueza nace de la confianza en el estándar. En la monetización práctica,
Virgo es más fuerte en los papeles de arquitecta de procesos, auditoría, configuración de sistemas, análisis, control de calidad, edición, optimización, acompañamiento. El ingreso crece cuando vende no tiempo, sino método y resultado, paquete, reglamento, protocolo de acciones. A Virgo le convienen los formatos que se multiplican: enseñanza, plantillas, productos metodológicos, consultas con resultado fijado. Su punto débil es el precio rebajado y la excesiva disposición a servir. Por ello son importantes los límites de calidad. La octava inferior de Virgo es el perfeccionismo que retrasa la salida al mundo. Virgo se prepara sin fin, corrige, revisa, mejora y pospone. Cobra por debajo del valor, porque el crítico interior la convence de que el resultado aún no es ideal. El dinero no llega en volumen, porque el producto no sale. Cuanto mayor es el miedo al error, mayor es el control y menor la energía para crecer. La segunda faceta sombría es el microcontrol y la vida en régimen de cuello de botella. Virgo lo hace todo sola, porque no confía en delegar, y su tiempo se convierte en el techo de sus ingresos. Trabaja con honestidad, pero no escala. El servicio se transforma en fatiga, porque el sistema descansa sobre el sistema nervioso y no sobre procesos. Hay calidad, pero la estabilidad no crece. La octava superior de Virgo es la de la arquitecta de procesos. Virgo acepta que la perfección se construye por ciclos. Salida, retroalimentación, corrección. Crea un modelo operativo y lo mejora con el tiempo. Convierte la experiencia en método y vende un resultado garantizado por el sistema. El dinero llega de manera estable. Las personas regresan porque obtienen un efecto claro. La octava superior de Virgo incluye dignidad en el servicio. Virgo deja de confundir modestia con rebaja del valor. Comprende que la alta precisión es rara. Establece límites de calidad, plazos, condiciones, estándares. El servicio deja de ser autosacrificio y se convierte en aportación profesional que aumenta la capacidad. El paso de Virgo a la octava superior se produce mediante el permiso de lo suficientemente bueno y la estandarización. Los formatos, listas de control y puntos de revisión liberan de la tensión interior. La atención liberada se convierte en recurso de crecimiento, ampliación de la línea, subida de precios, formación de otros. El dinero llega como pago por un orden que ahorra tiempo y fuerzas. Pasos prácticos para Virgo. Introducir la regla del 80%. Lanzar el producto cuando esté funcionalmente listo y mejorarlo a partir de la retroalimentación. Empaquetar el servicio en un resultado, paquetes, auditoría, método. Crear un sistema de control de calidad, plantillas y puntos de verificación. Delegar un proceso repetitivo cada mes. Establecer límites financieros. La tarifa y las condiciones quedan fijadas, y los descuentos obedecen a reglas. Planificar la recuperación. El descanso protege la calidad y la precisión de las decisiones. Mantra de Virgo. El orden engendra mi prosperidad. Libra. El código financiero de Libra es la armonía del intercambio y el arte del acuerdo. Libra canaliza el dinero a través de la asociación, la negociación, la estética, la mediación y la creación de formas en las que todos salen ganando. Su fuerza consiste en ver el equilibrio de intereses y transformar el choque en cooperación. Libra es fuerte allí donde decide el tono. Servicio, diseño, consultoría, marca, diplomacia. Su elección es social y el dinero llega a través de vínculos y reputación. En la monetización práctica, a Libra le convienen las funciones en las que importan la negociación y la confianza. Mediadora, consultora, gestora de alianzas, diseñadora, organizadora de colaboraciones, experta en relación marca-cliente. El ingreso crece cuando sabe formular paquetes y condiciones, y no solo resultar agradable. Libra es fuerte en proyectos conjuntos, pero necesita seguir siendo igual a igual. Su punto débil es la rebaja del precio para preservar la armonía. Por ello, la clave es un contrato claro. La octava inferior de Libra es la indecisión y la dependencia de la aprobación. Libra teme perturbar la armonía, evita hablar del precio, retrasa la elección y acepta condiciones inferiores a las dignas.
Da demasiado gratis para conservar una impresión favorable, y luego se cansa y se devalúa a sí misma. El dinero se vuelve un tema que se rodea, y la evitación crea tensión oculta. La armonía sin claridad se transforma en ilusión. La segunda faceta sombría es la disolución en la pareja o en el socio. Libra vive la meta ajena, creyendo que eso es trabajo en equipo, y pierde su propio centro. Confunde compromiso con renuncia a sí misma. El ingreso se vuelve dependiente de decisiones ajenas. Aparece un sentimiento crónico de injusticia, y el flujo se debilita, porque la persona deja de sentir el valor de sí y de sus condiciones. La octava superior de Libra es la de la arquitecta de acuerdos y maestra del intercambio transparente. Libra comprende que la armonía se construye mediante la claridad, y que hablar del precio forma parte del respeto. Crea alianzas en las que cada cual conoce sus límites y sus beneficios. La estética se convierte en producto. Forma, estilo, tono y ética no son un añadido, sino valor. Las personas eligen a Libra porque con ella conviene y resulta seguro. La octava superior de Libra es independencia sin soledad. Elige asociaciones, pero no se aferra a ellas. Sabe ser firme sin agresividad, decir no sin culpa, sostener un contrato sin frialdad. El flujo se fortalece, la confianza crece, las relaciones se consolidan, la reputación se expande. Una forma clara de intercambio hace que el movimiento del dinero resulte ligero. El paso de Libra a la octava superior se produce mediante la franqueza expresada con suavidad. Cuando las palabras sobre el precio están preparadas de antemano, las condiciones quedan por escrito y las reglas del intercambio son claras. La ansiedad desaparece. La fineza se convierte en fuerza. El dinero llega allí donde la forma es bella y honesta. Pasos prácticos para Libra. Preparar una fórmula de precio. Una frase breve y serena sobre el coste y el resultado. Fijar límites. ¿Qué incluye el servicio? Plazos, reglas para pagos adicionales. Llevar un calendario de alianzas. Una colaboración significativa al mes. Entrenar la autonomía. Cada semana, realizar una acción para aumentar los ingresos sin participación de un socio. Crear un estándar estético como parte del producto. Fortalecer la capacidad de una negativa amable. Rechazar sin agresividad protege el flujo. Mantra de Libra. El equilibrio crea una ganancia honesta. Escorpio. El código financiero de Escorpio es la transformación, la profundidad y la gestión del recurso bajo presión. Escorpio canaliza el dinero allí donde otros sienten temor, en crisis, grandes reestructuraciones, negociaciones complejas, ámbitos de riesgo y responsabilidad. Su talento consiste en ver las causas ocultas y transformar la destrucción en renovación. Soporta la intensidad, y por ello es capaz de trabajar con grandes volúmenes. En la esfera económica es fuerte en anticrisis, estrategia, psicología, gestión del riesgo y confianza. En el plano práctico del dinero, Escorpio es fuerte allí donde se paga la capacidad de gestionar el riesgo. Estrategia, auditoría, seguridad, gestión de crisis, cambios, motivación. Le convienen los modelos en los que hay responsabilidad y resultado. Porcentajes, bonificaciones por sacar de una crisis. Participación en capital. El flujo se intensifica cuando Escorpio ve las cifras con claridad y no oculta las obligaciones. Su punto débil es la transacción emocional, por eso hacen falta reglas y transparencia. La octava inferior de Escorpio es el control, el secreto y los extremos. El dinero se convierte en instrumento de poder, retenerlo todo o destruirlo todo. Escorpio oculta los hechos financieros incluso a sí mismo. Evita las cifras, aplaza las conversaciones sobre deudas y condiciones. El miedo a perder el control intensifica la dureza y vuelve impulsivas las decisiones en el momento crítico. El flujo se hace destructivo, riesgo sin disciplina o parálisis por miedo. La segunda faceta sombría es la transacción emocional. Escorpio invierte desde los celos, desde el deseo de demostrar o de castigar. Gasta como respuesta al dolor o se niega recursos como castigo. El dinero se convierte en drama y el drama devora el recurso. La energía no se fuga hacia el crecimiento, sino hacia juegos psicológicos.
Entonces, ni siquiera un gran ingreso da estabilidad. La octava superior de Escorpio es la del estratega y alquimista del capital. Mira los hechos con serenidad y utiliza la profundidad como análisis. Ve el riesgo para construir protección y estrategia. Convierte la crisis en sistema. Contabilidad, contratos, planes de recuperación, reestructuración de procesos. El dinero llega allí donde conduce la energía a través de la transformación y la eleva a un nivel nuevo. La octava superior de Escorpio incluye la transparencia como fuerza. Deja de ocultar las cifras, porque comprende que la niebla debilita. Fija las condiciones, ve el cuadro real, construye confianza. Entonces crecen las oportunidades. Los recursos llegan allí donde se sabe administrarlos. Escorpio se convierte en aquella persona a quien se le confía capital, porque sabe conservarlo y transformarlo. El paso de Escorpio a la octava superior se produce mediante una relación madura con la verdad. Cuanto con mayor precisión ve la realidad, menos necesita el control emocional. La transparencia elimina la ruptura entre lo que existe y lo que se quiere aparentar. Se libera energía para una transformación verdadera. Desarrollo del negocio, inversión, fortalecimiento del capital. El dinero va allí donde la profundidad se une a la disciplina. Pasos prácticos para Escorpio. Realizar una auditoría de la verdad. Registrar ingresos, obligaciones, deudas, plazos y activos. Establecer límites de riesgo. Definir la parte del capital destinada al riesgo y la destinada a la base. Fijar los acuerdos por escrito. Condiciones, plazos, responsabilidades. Introducir una hora semanal de cifras. Revisión financiera sin dramatización. Monetizar el talento de transformación. Anticrisis, auditoría, acompañamiento de cambios. Separar el motivo de la acción. Antes de una gran decisión, anotar que la mueve. Estrategia o emoción. Mantra de Escorpio. Profundidad bajo control, flujo poderoso. Sagitario. El código financiero de Sagitario es la expansión, el sentido y la perspectiva lejana. El dinero llega a Sagitario mediante la ampliación de horizontes, enseñanza, mentoría, investigación, vínculos internacionales, proyectos de desarrollo, publicaciones. Canaliza la energía a través de la idea y de la capacidad de conducir a otros hacia algo mayor. Su recurso es la fe en la posibilidad y la capacidad de inspirar acción. Allí donde aparece un nuevo mapa del mundo, aparece también su senda económica. En la monetización práctica, a Sagitario le convienen los formatos en los que se paga la expansión. Enseñanza, mentoría, consultoría estratégica, conferencias, proyectos internacionales, iniciativas editoriales. El ingreso crece cuando el conocimiento se convierte en sistema, programa, curso, método. Sagitario obtiene un flujo mayor cuando escala un producto fuerte, en lugar de dispersarse. Su punto débil es el optimismo sin cálculo. Por ello necesita la alianza entre inspiración y cifras. La octava inferior de Sagitario es el optimismo sin apoyo. Confía más en la inspiración que en el cálculo y sobreestima las ventajas futuras. Compra formación y experiencias como sustituto del crecimiento de ingresos. Los proyectos se lanzan por la idea, pero la idea no se convierte en forma. Hay mucha energía, mucho movimiento, pero el capital no crece porque no existe mecanismo. La segunda faceta sombría es la huida de la rutina. Sagitario percibe la disciplina como limitación y evita las acciones repetitivas que generan beneficio. Inicia muchas direcciones, pero no construye un sistema que sostenga el resultado. Los plazos y los acuerdos le parecen tediosos, y entonces el ingreso permanece azaroso. La libertad sin forma produce una sensación de vuelo, pero no crea recurso. La octava superior de Sagitario es la del maestro y estratega del sentido. Une inspiración y concreción. Construye un programa, un método, un proyecto de desarrollo que puede repetirse y escalarse. Conduce a las personas por un camino y les da un resultado medible. El dinero llega como pago por la orientación. Se convierte en guía del crecimiento que sostiene la calidad. La octava superior de Sagitario está ligada a la honestidad. Promete lo que puede cumplir. Hace práctico el sentido.
El sentido se convierte en acción. Entonces crece la confianza, y con ella crecen las oportunidades. Sagitario, cuando sostiene su palabra, se convierte en imán de recursos. Sus ideas empiezan a alimentarlo porque han adquirido forma. El paso de Sagitario a la octava superior se produce mediante el plan. El plan no mata la libertad. Vuelve estable la libertad. Una trayectoria anual y pasos mensuales recogen la energía. Aprende a contar y a elegir. Menos direcciones, más resultado. Entonces, cada proyecto aporta no solo inspiración, sino también capital. Pasos prácticos para Sagitario. Vincular la formación con la monetización. Elegir habilidades que generen un producto o un servicio. Trazar un plan anual, objetivo dividido en trimestres y meses. Crear un producto escalable, curso, libro, programa de mentoría, serie de conferencias con resultado. Sostener las promesas mediante disciplina, fijar plazos y condiciones. Reservar de antemano un presupuesto para la inspiración, para que las experiencias no destruyan la base. Introducir una revisión semanal de hechos y cifras. Mantra de Sagitario. El sentido conduce al resultado. Capricornio. El código financiero de Capricornio es la estructura del tiempo y la acumulación de resultados por medio de la disciplina. El dinero llega a Capricornio allí donde se construyen sistemas: carrera, empresa, institución, activo, reputación, proyectos largos. Su fuerza es la resistencia y la capacidad de concluir cuando otros ya se aburren. Capricornio transforma el tiempo en capital porque sabe trabajar a larga distancia. Para él, el dinero es signo de estabilidad y madurez. En la monetización práctica, a Capricornio le convienen los papeles en los que se paga la responsabilidad: dirección, sistema operativo, finanzas, empresa, gestión de proyectos, inmuebles, activos a largo plazo. El flujo crece a través de la previsibilidad: planes, reglamentos, estándares, procesos repetibles. Capricornio se enriquece cuando construye un sistema que funciona sin su presencia constante. Su punto débil es la prohibición de la ligereza y la sobrecarga. Por eso necesita disciplina también en la recuperación. La octava inferior de Capricornio es la dureza y la prohibición interior de la abundancia. Considera que el dinero solo debe llegar a través del peso y convierte el trabajo en castigo. Vive en el estado de todavía no lo he merecido. No reconoce sus logros y con ello no amplía su capacidad. Incluso el crecimiento de ingresos no trae bienestar, porque dentro existe una prohibición de recibir. El flujo va fino y lento. La segunda faceta sombría es el miedo al error y el control mediante la retención. Capricornio evita los nuevos pasos de crecimiento, porque esos pasos entrañan riesgo. Prefiere lo comprobado, aunque ya no produzca desarrollo. Lo soporta todo solo y se agota. La disciplina se convierte en aislamiento y el sistema no escala. La octava superior de Capricornio es la del constructor de instituciones. Conserva la disciplina, pero cambia su sentido. La disciplina se convierte en instrumento de libertad. Construye procesos, delega, estandariza, crea infraestructura. La riqueza crece cuando la fuerza personal se traduce en fuerza sistémica. Entonces la escala aumenta sin destrucción. La octava superior de Capricornio es también la aceptación madura de los frutos. El resultado no es necesario solo por el futuro, sino también por la vida presente. Aprende a recompensarse y a reconocer su valor, ampliando así su capacidad interior. Deja de exigir sufrimiento como prueba. El dinero llega con mayor facilidad porque desaparece la piedra interior que bloqueaba el flujo. El paso de Capricornio a la octava superior se produce mediante la planificación y el cuidado del recurso. Convierte el tiempo en aliado. Automatiza decisiones, introduce una revisión financiera, fortalece el cuerpo. La disciplina se une a la recuperación y se vuelve sostenible. Entonces el flujo del dinero se vuelve previsible. El crecimiento deja de ser un accidente. Pasos prácticos para Capricornio: trazar un mapa financiero anual, objetivos, obligaciones, fondo, inversiones. Automatizar una parte de las decisiones, transferencias periódicas al fondo y al desarrollo. Delegar y estandarizar. Construir procesos,
No cargar con todo en solitario. Planificar la recuperación. El sueño y el descanso protegen la precisión de las decisiones. Introducir un ritual de recompensa por etapas superadas. Actualizar la estrategia cada trimestre. Mantra de Capricornio. Construyo sistema y acepto los frutos. Acuario. El código financiero de Acuario es el futuro, la innovación y la fuerza de la comunidad. El dinero llega a Acuario a través de ideas nuevas, tecnologías, modelos no convencionales y redes sociales en las que el valor se crea colectivamente. Renueva las reglas del juego. Nuevos formatos de trabajo, nuevos productos, nuevos modos de interacción. Su talento consiste en ver lo que aún no existe y reunir personas en torno a ello. Allí donde aparece el progreso, Acuario encuentra flujo económico. En la monetización práctica, Acuario es fuerte en proyectos en la frontera entre tecnología y comunidad, plataformas, servicios, startups, modelos de suscripción, ecosistemas educativos, comunidades de práctica. El ingreso crece cuando la idea recibe un prototipo y una forma clara de intercambio. A Acuario le conviene la escalabilidad, un producto que sirva a muchos, un club que crezca, un sistema que se expanda. Su punto débil es la negación del dinero. Por eso es importante una ética de la monetización, el dinero como combustible de la misión. La octava inferior de Acuario es la negación de lo material y el caos de la libertad. Considera el dinero algo secundario y no asume responsabilidad por la monetización. Trabaja por la idea durante demasiado tiempo, luego se agota y culpa al mundo. Se rebela contra la estructura y ve en la planificación una cárcel. Las ideas quedan en el aire y el dinero va a quienes saben encarnarlas. La libertad se vuelve justificación. La segunda faceta sombría es el comienzo eterno sin conclusión. Acuario se entusiasma con lo nuevo y pierde el interés en la fase de pulido. Reúne audiencia, pero no ofrece una forma clara de intercambio porque teme parecer vendedor. El flujo no se consolida, hay atención, pero no hay modelo de ingresos. La idea inspira, pero no se alimenta a sí misma. Aparece una ruptura entre misión y vida. La octava superior de Acuario es la del arquitecto de ecosistemas. Comprende que el dinero es el combustible de la misión. Construye una plataforma, producto, servicio, comunidad, donde el intercambio está organizado de modo ético y transparente. Crea reglas de participación, suscripciones, modelos de asociación. La innovación se convierte en proceso sostenido por una estructura. Entonces la idea deja de ser sueño y se convierte en realidad. La octava superior de Acuario es también una relación madura con el colectivo. Construye un núcleo de comunidad que crece mediante la práctica. Comprende que las personas pagan por la utilidad y por la pertenencia a un sistema que funciona. El dinero llega como confirmación de la utilidad. Acuario, cuando sabe dar forma al futuro, se vuelve imán de recursos. Su flujo se fortalece mediante la escala. El paso de Acuario a la octava superior se produce mediante la disciplina de la encarnación. La idea recibe forma, calendario, prototipo, producto, reglas de intercambio. La libertad se vuelve consciente, elección del camino, no evitación de compromisos. El sistema sostiene la novedad. Entonces el flujo económico se vuelve continuación de la misión. Y la misión deja de estar hambrienta. Pasos prácticos para Acuario. Elegir una sola idea para un mes y hacer un prototipo. Crear una forma de intercambio. Precio, suscripción, donaciones, alianza. Reunir el núcleo de una comunidad. Encuentros regulares, contenido, reglas. Introducir un ritmo semanal de resultados. Lanzamiento de producto o mejora. Formular la ética de la monetización. Cómo el dinero sostiene la misión. Delegar, cuando sea posible, los detalles técnicos. Mantra de Acuario. El futuro tiene forma y recibe pago. Piscis. El código financiero de Piscis es la intuición, la compasión y la afinación sutil del sentido. El dinero llega a Piscis a través del arte, la profundidad psicológica, la ayuda al alma, las prácticas creativas y espirituales, el trabajo con imágenes.
Piscis escucha lo no dicho y lo transforma en apoyo, belleza y sanación. Su flujo está ligado a la fuerza suave de la confianza. Allí donde a las personas les resulta más liviano vivir, Piscis encuentra mercado. En la monetización práctica, a Piscis le convienen los formatos en los que se paga el estado y el sentido. Acompañamiento terapéutico, productos creativos, trabajo con el caos emocional, prácticas, arte, consultas. El ingreso crece cuando la intuición recibe estructura. Horario, paquetes, reglas, resultado descrito. Piscis es fuerte en relaciones largas con el cliente cuando el apoyo se convierte en camino. Su punto débil es la vergüenza de cobrar y la disolución de los límites. Por ello, la clave es crear orillas. La octava inferior de Piscis es la niebla y la huida de la realidad. Las cifras asustan y provocan vergüenza, por lo que Piscis evita la contabilidad, no fija acuerdos, pospone decisiones. Espera que el flujo llegue por sí solo, sin crear una forma de entrada. Considera el dinero poco espiritual y trabaja gratis, agotándose. La niebla vuelve invisibles las fugas y también las oportunidades. La segunda faceta sombría es la disolución de los límites. Piscis asume el dolor ajeno y pierde sus fuerzas. El recurso se agota y la persona se queda sin base. El dinero no se organiza, porque la energía se va en salvar a otros y en fugas emocionales. Dentro vive un guión de víctima que bloquea la recepción. Ese guión dice, no se puede, incluso cuando hay talento. La octava superior de Piscis es la del maestro del sentido, capaz de encarnar lo sutil en forma. La intuición se convierte en instrumento, no en justificación. Piscis ve las cifras como lenguaje de la realidad terrenal que sostiene la misión. Estructura la ayuda, formatos, paquetes, horarios, reglas, programas. La compasión permanece, pero aparece la estabilidad. Entonces el dinero llega como intercambio honesto. La octava superior de Piscis incluye disciplina en la inspiración. Piscis crea condiciones para la creatividad y el apoyo y convierte la inspiración en producto. Define límites de tiempo y de energía y se preserva a sí mismo porque su principal instrumento es el estado interior. Cuando ese estado es limpio, la intuición es precisa y las decisiones correctas. El flujo del dinero se vuelve sereno, porque las orillas contienen el agua. El paso de Piscis a la octava superior se produce mediante la claridad y las orillas. La orilla es una regla, un calendario, un acuerdo, una contabilidad. Piscis no pierde espiritualidad al crear límites. Al contrario, la fortalece, transformándola en forma de servicio duradero. La niebla se disipa cuando aparece el hábito de mirar los hechos. La energía del dinero se convierte en aliada. Pasos prácticos para Piscis. Introducir una hora semanal de claridad. Registro de ingresos y gastos sin valoración emocional. Construir reglas de límites. Horario de trabajo, condiciones de cancelación. Límite de ayuda gratuita. Empaquetar el servicio sutil en una estructura. Curso, práctica, acompañamiento, producto creativo con resultado. Permitirse el cobro como intercambio. El dinero regresa para que el trabajo continúe. Incorporar rituales de recuperación. Sueño, silencio, agua, paseos. Mantener el contacto con la materia. Orden, calendario, espacio. Mantra de Piscis. El sentido en forma se convierte en recurso. Conclusión y plan práctico de 30 días. El análisis de los 12 signos muestra una ley. El flujo del dinero aumenta cuando la persona fortalece su conductividad y no su tensión. La octava inferior de cada signo es un régimen de escasez en el que el dinero se retiene, se utiliza para demostrar valor, se esconde por miedo o se disuelve en las necesidades ajenas. La octava superior es un régimen creador en el que la persona toma conciencia de su don y de su tarea y deja de hacer del dinero un sustituto del amor, del sentido o de la seguridad. La gestión financiera comienza con la gestión del estado interior, y ese estado lo forman los hábitos, el entorno y el ritmo. El plan de 30 días traduce el conocimiento en acción. Está dispuesto de tal modo que no exige heroísmo. La acción debe ser pequeña, pero repetible. La repetición cambia el estado,
El Estado cambia la elección cambia la realidad financiera. Al final del mes aparece una nueva estabilidad, la capacidad de mirar las cifras con serenidad, hablar del precio sin vergüenza, realizar una acción importante por semana para crecer, proteger el recurso del cuerpo. Esa es la magia práctica de la madurez. Si tras 30 días surge el deseo de continuar, el camino se vuelve natural. El mes siguiente añade un paso nuevo y los anteriores permanecen como norma. Así se construye la capacidad financiera. El canal se ensancha poco a poco y sin recalentamiento. Precisamente por eso, las explosiones mágicas rápidas rara vez dan estabilidad, mientras que la disciplina silenciosa sí la da. El dinero ama los instrumentos que no se rompen bajo la tensión. El canal es estable cuando la persona sabe descansar con la misma precisión con la que sabe trabajar. Plan de 30 días. Días 1 a 2. Determinar el signo solar según la fecha de nacimiento y anotar el código financiero, la octava inferior y la superior en 3 párrafos breves. Días 3 a 4. Elegir 2 patrones sombríos que se manifiestan con mayor frecuencia y un recurso de la octava superior. Días 5 a 7. Introducir 2 pasos prácticos de la lista correspondiente al propio signo y convertirlos en la norma mínima diaria. Semana 2. Añadir un paso más y fijar una revisión financiera semanal de 30 minutos en una hora determinada. Semana 3. Reforzar la arquitectura de la elección. Eliminar 3 detonantes de gasto impulsivo y añadir un detonante de acción productiva. Semana 4. Consolidar los hábitos, convertir las reglas en ritual y redactar el calendario del mes siguiente. Apoyos semanales durante los 30 días. Una revisión del presupuesto y de los hechos sin valoraciones. Una conversación sobre precio o condiciones si el trabajo está ligado a servicios. Una acción orientada al crecimiento del ingreso. Subir precio, crear un producto nuevo, abrir un canal nuevo, concluir una etapa. Un acto de recuperación. Sueño, paseo, silencio. Los mantras de cambio no sustituyen las acciones. Devuelven la atención a la octava adecuada antes de decidir. Se pronuncian antes de gastar, antes de una negociación, antes de iniciar un proyecto, antes de una pausa, para no actuar desde el miedo. Su tarea es recordar. El dinero escucha la calidad de la elección. Una vez pronunciada la frase, debe seguir una acción, por pequeña que sea, pero exacta. Mantras de cambio por signos. Aries. La fuerza es clara, el golpe es preciso. Tauro. Multiplico el valor con calma. Géminis. El pensamiento se convierte en forma operativa. Cáncer. El calor con límite trae abundancia. Leo. Brillo, creo y recibo dignamente. Virgo. El orden engendra mi prosperidad. Libra. El equilibrio crea una ganancia honesta. Escorpio. Profundidad bajo control, flujo poderoso. Sagitario. El sentido conduce al resultado. Capricornio. Construyo sistema y acepto los frutos. Acuario. El futuro tiene forma y recibe pago. Piscis. El sentido en forma se convierte en recurso.